Hola gente, ¿sabéis lo que significa esto? ¡Que ya estén en falles! Lo tenía que gritar. Este es mi grito para dar inicio a las fallas en mis vlogs. Antes de daros el coñazo con mi breve introducción, quiero decir que mi cámara es una puta mierda. Tengo este móvil desde hace 4 años y 8 meses. Oh mama, oh mama. Y nada, y la calidad pues no será la mejor y habrán algunas tomas y o fotos que se verán como el culo. Yo aviso. Y bueno, estoy muy ilusionado porque sean por fin fallas, unas fallas atípicas en medio de una pandemia de mierda en septiembre, que de normal son en marzo. Y estoy dividido, 50-50. Por una parte no quiero que se celebren. ¿Por qué? Porque está el puto virus de mierda y eso, queramos o no, van a haber aglomeraciones, fiestas y pollas. Se va a acumular mucha gente y eso va a hacer que el virus suba. Y bueno, y cuando suban los casos nos quejaremos y en parte nos lo tendremos merecido. Porque hay que ser realistas. Aunque yo ame mucho esta fiesta, pues va a pasar lo que va a pasar. Pero por otra parte quiero que se celebren por los artistas falleros, porque han estado trabajando durante un año entero. Y coño, les hemos arruinado las fallas. Bueno, el virus les ha arruinado las fallas. Y estar hasta 2022 con los almacenes llenos de fallas, va a haber un momento que no van a dar abasto. Las fallas se tienen que quemar y crear unas nuevas. Y además, ya lo he dicho, un año de trabajo. Pero nada, voy a hacer un esfuerzo para que el vlog quede lo mejor posible. Si me salto algunas cosas, pues lo siento, hay mucho trabajo que hacer, parece que no, pero va a haber trabajo en este vídeo. Y nada, lo que haré básicamente será grabar y hacer fotos a fallas, mascletaes. No va a haber mascletaes en el ayuntamiento, sino por ejemplo hay una hoy en Campanar. Y también grabaré castillos, ofrendas, igual me voy a Benimamet, yo lo dejo caer, y grabaré algo de allí. Y nada, lo que se me vaya ocurriendo. Tiene que ser espontáneo esto. Pero bueno, espero que disfrutéis mucho estas fiestas. Y lo dicho, yo ya he dicho mi opinión sincera sobre estas fallas, que en parte quiero y en parte no. Bueno gente, ya he grabado y he hecho algunas fotos a las fallas y ahora estoy en la parada del 62, esperando al 62 para ir a Campanar y grabar la mascleta, a ver si la encuentro, vaya. Nos vemos.
Bueno, gente, estoy en Sedaví. No me preguntéis cómo he llegado aquí, porque yo tampoco lo sé. Me he grabado una falla que hay, que está todo guapa, y esta noche es la NIT del Alba. ¿Eso qué es? Pues todas las fallas de Valencia a la misma hora van a disparar un castillo de fuegos artificiales. Y a ver si lo grabo. Bueno, gente, era eso. Nos vemos mañana. Y nada, hasta luego. Bueno, gente, hoy es el día 2 de estas atípicas fallas y he de decir que me han vacunado.
Y si la vacuna me crea efectos chungos y eso me jode el blog de fallas, voy a ir donde me han vacunado y voy a convertir ese sitio en una jodida falla. Vosotros me entendéis. También he de decir que no pude grabar anoche la nit del alba, pues porque empezó a caer una tormenta que flipáis. Me mojé entero, me tuve que refugiar en un portal y no pude grabar eso, o sea, lo siento. Y hoy no hay muchos eventos. A las 3 hay 2 mascletaes, una en Benicalap y otra en Quatre Carreres, y seguramente iré a la de Benicalap, así que la grabaré. Y nada, grabaré fallas y poco más, porque hoy día 2 no hay más actos. Así que nada, a disfrutar de las fallas. Hasta luego. No, tranquilo.
son las 4:15 de la tarde, todavía no he comido, porque hace una hora me he ido a ver la mascleta que ha habido en Benicalap. Los que decís que no hay esfuerzo en este vídeo, comedme la polla, ¿vale? La mascleta ha estado guapísima, o sea, se me han puesto los pelos de punta y me he motivado un montón, o sea, cuando acaba me dan ganas de gritar, de reírme, o sea, me sale una euforia que flipas. Y cuando ha acabado me he ido a la Ciutat Fallera, ya he cogido el 28, y me hace mucha gracia que los autobuses regulen, o sea, que tienen su final de parada, en otros sitios, porque por las fallas están todos desviados y paran en sitios y pasan por sitios que no te esperas y está muy guay. A la vez que es una mierda por los conductores, porque los mareas y también por el pasaje, porque quería coger el 10 para venir a casa desde el centro, pero estaba desviado, me tenía que ir a la Plaza América y me he venido a pie. Y eso, hoy a las 5:30 en el ayuntamiento está la entrega de premios infantiles. Y la verdad es que no sé si voy a ir. Estoy siendo sincero, o sea, estoy reventado. Igual me sale un plan y nada, pero eso sí, a lo largo de la tarde, no quiero decir a las 5:30, pero a lo largo de la tarde, pues grabaré tomas de fallas y tal, pues porque quitándolo de la entrega de premios infantiles no hay más actos, que yo sepa. Pero nada, espero que os esté gustando mucho el vlog. Un besazo. Bueno, gente, seguimos en el día 2 de las fallas. Al final no he ido a la entrega de los premios infantiles en el ayuntamiento, porque nada más llegar a casa he comido y me he sobao. Estaba reventado. ¿Y qué rima me he marcado? Y a tu madre me he follado. ¡Madre mía! ¡Ni Eminem! Bueno, ahora fuera coñas. Estoy en la Malvarrosa. Acabo de conocer a unas personas fantásticas, están tirando petardos y os he dicho, oye, ¿algún sitio de por aquí para comprar petardos? Y me han dicho que están cerrados y me han ofrecido petardos y he empezado a tirar petardos con ellos. Que en este vlog también se venderán vídeos de petardos, algo nunca visto en los vlogs de fallas. Y nada, pues he venido aquí con el 99 para grabar fallas. Voy a salir de la rutina, no solo voy a grabar en el centro y en el barrio, en Benimaclet, sino que voy a salir a otros sitios. Y nada, he de decir que todas las líneas están desviadas y es un puto caos. He cogido el 10 y cuando pasaba por la Gran Vía, o sea, había un atasco que flipas, el conductor muy nervioso porque la gente se le colaba en el carril bus. Y nano, tío, el carril bus está para los buses, no para que gilipollas se cuelen. Pero bueno, mira, ahí detrás tenéis el 92, guapo. Y nada, voy a grabar unas cuantas tomas de fallas y mañana día 3 nos vemos. Hasta luego.